Bienvenida la hermana Ingrid, que estaban de viaje, decía, pero ya no se enteraban en qué andaba. Qué bueno volverlos a ver. Ya, qué bueno, bienvenidos. El mismo dolor de siempre. Gloria a Dios. Bien. ¿Cuántos están gozosos? ¿Por qué? ¿Por el almuerzo? ¿Por qué están gozosos? Por lo que somos, ¿no es cierto? Por lo que somos, por eso el gozo no es solo de los domingos, es de todos los días. Así que le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. De pronto, me gustaría que si hay alguien interesado en aprender a manejar los equipos, que hable hoy o que calle para siempre. No. Me encantaría una persona que le guste este tipo de servicio al Señor, que se encargue de todo lo que son los equipos, el manejo, por supuesto, de los equipos, ya el cuidado de los equipos, porque es bastante inconveniente a veces que quienes se encargan de los equipos sean los hermanos, de los mismos hermanos de la alabanza. Es mejor que alguien se especialice directamente en eso. Así que si hay alguien que tiene ese llamado, al finalizar el servicio hable conmigo para poder contactarlo con el hermano Lenin y vemos la posibilidad de que una persona lo capacite. Vamos a buscar a alguien que lo capacite porque nosotros todos somos aprendices en esto. Vamos a buscar a alguien profesional que pueda capacitar al hermano para el manejo de los equipos. ¿Oyeron? Amén. Bueno, ojalá aparezca alguien. Es bastante importante esto. Creo que los hermanos de la alabanza se dediquen exactamente a su labor y que se pueda manejar todo lo que se refiere a los equipos. Por supuesto, por ejemplo, los músicos, cada uno tiene que ser responsable del instrumento, ¿no?, que maneja. Cada uno tiene que ser responsable. Porque hay daños que muchas veces se producen por descuido. Y no puede ser que la iglesia tenga que pagar por eso. Entonces que cada uno se encargue de mantener, pues si es propio me imagino que se preocupan por mantenerlo, pero si es de la iglesia pues con mayor razón. Amén. Entonces eso quiero que quede claro, porque con esfuerzo se van haciendo las cosas y tratando de siempre adquirir lo mejor, entonces hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo. Y la cuestión de la consola, del manejo de la consola, sí tiene que ser una persona encargada porque no podemos estar nosotros siempre con el mismo problema. En cambio, si hay una persona encargada de eso, estará dedicada a eso y se va a encargar totalmente de eso y vamos a poder estar tranquilos. Espero. Bien. Al finalizar el servicio, las personas que se bautizaron el día domingo pasado pueden acercarse donde el hermano Carlitos López. Sí lo conocen, ¿no? Es más conocido que la pobreza. Se acercan a él para
para que retiren su diploma, ¿no? O sea, es un recordatorio, porque son fechas especiales que uno tiene que recordar. Uno tiene que recordar la fecha de la conversión, la fecha del bautismo, ¿cierto? Y el aniversario de la iglesia que lo dejamos establecido, ¿qué día? El 19 de julio, ¿no? El 19 de julio de cada año hasta que el Señor venga vamos a celebrar. Ojalá toda la semana hacemos una celebración, porque Dios ha sido bueno. Él nos ha sostenido. Bueno, meditaba, hermano, hermana, sobre el tema que terminamos ya el día viernes con respecto a la visión, porque es supremamente importante, supremamente importante. La palabra lo dice claramente, que un pueblo sin visión se desenfrena. Un pueblo sin visión no sabe para dónde va. El problema es que si usted no sabe para dónde va, no va a saber si ha llegado o no ha llegado, porque como no sabe para dónde va. Y por eso me llamó la atención estudiar la vida de esos tres hombres y nos han acompañado ellos en muchos mensajes, pero hay un mensaje más siempre, porque la palabra de Dios es así. Uno puede decir, ya sabemos todo sobre eso y no sabemos nada. Vamos a hablar hoy de Abraham, vamos a hablar de Moisés y de Josué. Tres hombres ante Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque cada uno de ellos, y quiero que entienda bien, ¿no? Cada uno de ellos aparece relacionado con Canaán, pero de manera diferente. Eso es interesante, porque los tres están relacionados con Canaán. Tanto Abraham como Moisés como Josué están relacionados con Canaán, pero es interesante que se relacionan de manera diferente, y cada una de esas formas diferentes de vivir Canaán, escuche bien, cada una de esas formas diferentes de vivir en Canaán representan tres formas distintas de vivir a Cristo. Porque aquí yo veo a todos los hermanos, le damos bienvenida a los nuevos, ¿no? Bienvenidos, los que nos visitan hoy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces uno ve una simple mirada, pues dice todos cristianos, hay cristianos aquí, todos levantan la mano, pero resulta que hay formas diferentes de vivir a Cristo. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque si usted piensa en Abraham, ¿estuvo en Canaán Abraham o no? ¿Estuvo o no estuvo? A ver, hermanos, teólogos. ¿Y estuvo o no estuvo? Claro que estuvo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que no lo poseyó. ¿Moisés estuvo en Canaán o no estuvo? Moisés, no se le permitió entrar. ¿Y Josué? Él sí. Y mire el talante de cada uno de ellos, ¿no? Abraham, Moisés, Josué. Podemos vivir a Cristo como Abraham, que recorrió Canaán, porque el Señor le dijo, mira allá, recorre esa tierra, le dijo, ¿no? Podemos vivir, óigalo bien, hermano, podemos vivir a Cristo como Abraham, que recorrió Canaán, pero no lo poseyó. Porque incluso cuando tuvo que hacer su campamento en las propiedades de Mamré, tuvo que comprarle, y era Canaán. ¿Cierto? No lo poseyó. Podemos vivirlo como Moisés,
que lo miró desde el monte Nebo, o Pisga, que le dicen algunos, ¿no? Lo miró desde el monte Nebo, pero no entró. O podemos mirar como Josué, que entró y lo tomó en posesión. Imagínense, son tres formas de vivir el cristianismo. Tres formas de vivir el cristianismo. Ahora, estas tres actitudes asumidas frente a Canaán pueden asimilarse como tres etapas, ¿no es cierto? Ojalá sea así, ojalá. Ojalá sea como etapas en el itinerario de una fe del creyente, porque la fe tiene que crecer. Ojalá sea así, pero que no sea como que en una de esas primeras etapas ahí te quedes. Porque todo tiene que ser como un proceso. Pero sea como fuere, esperamos obtener de estos tres hombres de Dios preciosas lecciones para nuestro caminar presente. Me llama mucho la atención porque me da el Señor claridad más sobre lo que Él nos ha hablado en este último tiempo de la visión. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo: puedes ver, si no naces de nuevo, no puedes ver. O más bien, digámoslo de la forma positiva, si naces de nuevo puedes ver, pero si naces del agua y del Espíritu puedes entrar. Mire la enseñanza que el Señor está dando. Y si naces de nuevo, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Ustedes deben estar seguros ya de eso, porque si no, porque si ustedes no están seguros de eso, es exactamente lo que estamos diciendo de aquel que no sabe para dónde va. Usted debe estar seguro si ha nacido o no ha nacido de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo, dijo. ¿Para qué? Para poder ver el reino. Pero como nosotros no solamente queremos verlo, porque Moisés en el monte Nebo le rogó a Dios que lo deje entrar. Y Dios le mostraba: mira, es hermoso, le decía: Señor, déjame entrar. No. Déjame entrar. No. En cambio, Josué, que tenía tuvo una actitud diferente, pudo entrar. Mira que es preocupante esto en cierta medida. Porque nosotros a veces nos sentimos tranquilos, porque somos cristianos, estamos asistiendo. Pero lo que Dios mira es la actitud con la que tú estás viviendo esta vida cristiana. Porque puede ser como un Abraham que recorrió la tierra y la recorrió, pero sin poseerla. O puede ser como un Moisés que llegó, le mostraron la tierra, pero no lo dejaron entrar. ¿Ya? Acuérdese que cuando hubo la fiesta, esa parábola de la fiesta de bodas, cuando se invitan, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que llama la atención en esa parábola? Que no se menciona a la novia. No, si ustedes leen esa parábola de la fiesta de bodas, no se menciona a la novia. Se menciona solo a los invitados. Y cuando el rey sale a mirar a los invitados, ¿qué es lo que pasa? Encuentra a uno, le dice: ¿por qué no estás vestido de bodas? Es que lo que pasa es que no tenía mucho tiempo, lo que pasa es que me cogió tarde, lo que pasa es que el trabajo, lo que pasa es que el colegio, lo que pasa es que la fiesta, lo que pasa es que el novio, que la novia, etcétera, etcétera, etcétera. Atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, dice. Pero como no se menciona a la novia, lo que yo puedo entender es que eso es algo que sucede antes de las bodas del Cordero. Porque yo me preguntaba por qué cuando se habla se refiere a las bodas. Porque uno diría, no, es la boda, pero son las bodas. Porque las bodas tenían un proceso. Sí, no era un solo día como ahora se hace. Las bodas tenían un proceso, duraban algunos días. Esos eran unos fiestones. Pero duraban algunos días, se llamaban las bodas. Y parece ser
que como que los invitados llegaban antes y disfrutaban de atenciones que les daba el anfitrión antes, o sea, hasta que llegaba el día propio de la boda. Pero resulta que el rey sale a mirar a los invitados antes para ver si están vestidos de bodas. Y eso me preocupó. Ya, me preocupó. Pero bueno, veamos a Abraham, el padre de la fe, porque Abraham marca el comienzo de la historia de Canaán en el propósito de Dios. Oiga bien, el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios al sacar a un pueblo de Egipto? Llevarlo a Canaán. Ese era el propósito de Dios. Entonces vemos aquí el comienzo de la historia de Canaán en el propósito de Dios. Canaán se nos muestra en el principio asociado a Abraham, que es quien la descubre a nuestros ojos. ¿Por qué usted está aquí, hermano? Porque de una u otra manera esta vida le llamó la atención. Esta vida le llamó la atención. Por alguna circunstancia usted llegó aquí y dijo, se la pasa como sabroso ahí, tiene unos cánticos bonitos, la gente es buena papa. Y las papas rellenas que preparan ahí, qué buenas, ¿no? También. Entonces la gente viene y se siente atraída y de pronto se sienta y escucha la palabra. Canaán se nos muestra en el principio asociada a Abraham, quien la descubre a nuestros ojos. Porque aquí empieza a ver, ve como que hay algo más de lo que usted siempre vivió. Si vivió una religión católica, acá empieza a ver una cantidad de cosas muy diferentes. Y dice, ve, qué bueno, qué interesante. Porque hay algo que empieza a ser descubierto a sus ojos, ¿no? Abraham, ¿quién es Abraham? Porque Abraham no era judío. Abraham era gentil. De hecho, era idólatra. Abraham es el idólatra caldeo, transformado por Dios en un hombre de fe. Dios hizo la transformación. Ese Abraham, nacido entre los ídolos de sus padres, estaba acostumbrado a asociar la deidad con objetos visibles, por eso que ellos fabricaban ídolos, porque tenían que asociar ese Dios que desean tener, tenían que asociarlo con un ídolo. Llegó a ser conocido por su fe en el Dios invisible. De hecho, es conocido como el padre de la fe. Llega a ser conocido como el padre de la fe por su fe en el Dios invisible, en el Dios único, en el Dios verdadero. Abra su Biblia. Bueno, más bien se lo voy a leer, ¿no? Para que no se agite. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos de ustedes han creído? Bueno, entonces estamos ahí emparejados ¿con quién? Con Abraham. Ahora lo importante es que ese creer en usted le sea contado por justicia. No vaya a ser que a usted le dé lo mismo creer en Jehová Dios y creer en San Martín de Porres. No, creer en otra cosa. Gálatas 3 dice, de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por lo tanto sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Los que se basan en la fe. Y luego en el versículo 9, ahí mismo de Gálatas 3 dice, desde luego los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. O sea que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y si somos hijos de Abraham por la fe, dice que somos benditos juntamente con Abraham. Yo digo amén. Ya, yo soy bendito. ¿Y usted? Bueno, me encanta esa contundencia, ¿no? La fe.
Esa fe. Por eso es que hay algunos que conocen Canaán, pero no la poseen. ¿Cierto? Son ejemplos o sea, son tipos que el Señor permite con esos hombres de Dios para que nosotros entendamos. Como primer creyente llega a ser el padre de todos los creyentes posteriores, porque ese fue Abraham, fue un creyente. Este Abraham es hecho depositario de esa fe y de la herencia que la fe trae consigo, porque te digo, hermano, que la fe siempre trae una herencia, siempre. Siempre, porque es por la fe que tú puedes tomar lo que es tuyo, ¿cierto? Por la fe. Esa fe tiene que ver con la tierra de Canaán, la cual Abraham recorrió como extranjero y peregrino, aunque era suya. Mire qué tremendo esto. Porque nosotros somos extranjeros y peregrinos. Así lo dice la palabra, ¿no es cierto? Pero esta tierra es nuestra. ¿Sí puede entender eso usted o no? La palabra lo dice, ¿no? Y Dios es el Dios de todo, Él es dueño de todo, Él es dueño de los cielos, de la tierra. Y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿De quién es la tierra? Nuestra, aunque aquí somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestro lugar no está en la tierra, está en el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Bueno. Ahora, ¿por qué ese aparente contrasentido de tenerla y no tenerla? Escuche bien, hermano. Porque eso es como quien dice, es cristiano, pero como que no es cristiano. ¿Cierto? Como que tiene Dios, pero como que no tiene. Es un contrasentido, o de tenerla y no disfrutarla como se disfruta lo que es propio. De nada sirve. Yo he repetido tantas veces, ¿de qué le sirve a usted comprar un juego de muebles hermosos si le va a poner sábanas encima? Y le prohíbe a sus hijos que se siente. ¿Cierto? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve comprar una vajilla preciosa si no la usa? Sigue tomando el café en mate. ¿De qué le sirve comprar un juego de ollas de acero, que es lo último en guarachas y eso? Si sigue cocinando en ollitas de barro. No sirve, ¿no es cierto? Es exactamente lo de la vida cristiana. Como que la tienes y no la tienes. O la tienes, pero no la disfrutas. Como deberías disfrutar lo que es tuyo. Abraham es el hombre de fe, y más aún para nosotros que estamos ubicados a este lado del Calvario, porque pues Abraham fue antes, nosotros estamos después. Él representa la fe y representa la justificación que es por la fe. Por eso dice que fue Abraham justificado. ¿Por qué? Por la fe. Usted que está ahí ha sido justificado, ¿por qué? Por la fe. Entonces nos representa a nosotros. Pero ojo la actitud que el Señor quiere enseñar. Porque todos aquí me dicen que sí, que amén, que bueno, que etcétera. Entonces yo tengo que creer. Yo digo, bueno, ustedes han sido justificados por la fe. Porque eso es lo que representa Abraham. De manera que la silueta de Abraham, primero mirando la tierra desde el monte, porque ese es especial, ya, cuando subió Abraham y el Señor le dijo, mira hacia todos los lados. ¿Se acuerda después de separarse de Lot? Porque Lot, ¿qué dijo? Yo me voy para allá. No, yo me voy para allá, esa tierra está buena. Lot escogió, él escogió. Pero cuando Dios llevó a Abraham, ¿qué le dijo? Mira para todo lado. Todo eso es tuyo. Todo te lo daré
a ti y a tu descendencia. Miren la diferencia entre Lot, que él escogió conforme a sus ojos, pero lo que recibió Abraham, que le dio todo, incluido lo de Lot. ¿No? Por eso Abraham no se preocupó y le dijo a Lot, escoge tú. No, pero es que no, escoge tú. A la final eres más viejo, tranquilo, escójame. Seguro, sí, miró la llanura, dice, del Jordán, Sodoma y Gomorra, dijo, por allá, listo, yo me voy por acá. Hombre de fe, ¿cierto? Un hombre de fe. Entonces, la silueta de Abraham mirando primero la tierra desde el monte y luego recorriéndola, porque Dios le dijo, recorre esa tierra a lo largo o a lo ancho, norte, sur, oriente, occidente. Es una alegoría del creyente en esa primera vislumbre de Cristo que viene cuando recién creímos en Él. Cuando tú conoces, empiezas a vivir esta fe, que todo te parece bonito, que todo es una belleza, que los cultos te parecen cortos, ¿no? Que no te duermes en los cultos, estás ahí pendiente, estás a la hora que abren aquí para entrar, todo te parece bonito, todo. Esa es la vislumbre, ¿no es cierto? Porque el Señor dijo, todo eso te lo daré. Entonces miras tú y canta, no te das cuenta si le salen gallos o gallinas a los cantantes, no te das cuenta de eso, todo te parece bien, todo está bien, todo está bien. El libro de Romanos, les voy a recomendar que lean Romanos, lean todo el libro de Romanos, ¿no? Y si tienen preguntas, háganla en los discipulados. El libro de Romanos, en esa ordenada exposición del misterio de la fe que Pablo hace, porque ese es tremendo, ese libro de Romanos es tremendo. Los 11 primeros capítulos hablan sobre todo esto. Y en el capítulo 12 empieza Pablo a hablar de lo que toda la fe ha hecho en nuestras vidas. Entonces el libro de Romanos ubica al creyente Abraham en una primera etapa. Oiga bien, hermano. La de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Capítulo 4 y 5 de Romanos, usted lo puede leer en su casa. Se va a dar cuenta que Pablo nos habla de eso, que somos justificados ante Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. ¿Ya? Por la fe es declarado justo. Eso pasó con Abraham, habiendo sido antes un idólatra injusto, pero por la fe fue declarado justo. Porque es tremendo, uno no se pone, porque uno puede pensar que Abraham tenía contactos con Dios y que Dios le hablaba y que le hablaba y que entonces él lo fue conociendo. No, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela a la casa. Escuchó esa voz. Quizá él había oído de que otros pueblos hablaban de un solo Dios, porque ellos sabían lo que había pasado en el diluvio, por ejemplo. Entonces cuando él escuchó la voz, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Listo, Señor. ¿Haría usted eso? Que yo me imagino que cuando él fue a contarle a la esposa, a la familia, dijeron, loco, porque ellos eran idólatras, hermano. Ellos eran idólatras. Entonces, por la fe es declarado justo y luego su fe se replica casi hasta el infinito en la cantidad de creyentes de todas las épocas y latitudes, porque nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cierto? Por la fe. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si es Abraham el modelo perfecto del creyente de esa dispensación llamada la dispensación de la gracia, porque nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. Anterior a la dispensación de la gracia, ¿cuál fue? La dispensación de la ley, ¿cierto? ¿Estamos viviendo nosotros la dispensación de la gracia?
¿Representa Abraham todo lo que debemos alcanzar en Cristo? ¿Ustedes qué creen? ¿Mm? Pero mira el talante de Abraham, mira quién era Abraham. Porque, por ejemplo, tú estás aquí y de pronto tu familia está totalmente inconforme de que tú estés aquí. Tu familia te sigue poniendo problemas para que estés aquí, pero a ti no te importa y tú estás aquí. Entonces tenías ese talante de Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela. Porque Abraham se llamaba Abraham primero, no era ninguna lagaña de mico. Él tenía ya una posición, él tenía una familia acomodada. Pues uno ve a los pobres venezolanos que salen de allá porque no tienen nada que hacer y se están muriendo de hambre. Pero este no se estaba muriendo de hambre. Y sin embargo escuchan una voz que le dice que salga de ahí y sale. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que venir muchas veces al comienzo a la iglesia escondidos de su familia? Porque había jóvenes que los papás no los dejaban venir. Pero había un llamado. Y por eso les digo, ¿será que representa Abraham todo lo que debemos alcanzar en Cristo? Ciertamente no. Y aquí está la explicación de por qué hay este aparente contrasentido en la vida de Abraham respecto de Canaán, de tenerla y no tenerla. Ya le digo, Abraham cuando llegó al encinar de Mamré, para poder aposentarse ahí con todos los que iba, tuvo que pagar. Entonces yo diría, pero no era de él, no la poseía todavía. Dios le dijo, anda y conoce, esto va a ser tuyo. Y eso es lo que Dios nos ha dicho. ¿Ya? Por ejemplo, Él nos dice, yo cuidaré de vosotros. Y todo el mundo dice, amén, amén, amén. Pero no vive con esa convicción. No vive con esa claridad. Sigue todavía buscando aquí quien lo pueda mantener, sostener. Y sin embargo, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Todo el mundo dice, qué lindo, qué bonito. Pero vives eso. Y a pesar de que Dios le había dicho, Abraham, le había dicho, esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. Pero sin embargo, cuando llegó a Mamré, tuvo que pagarle a Mamré por estar en esa tierra. Así que el creyente Abraham señala solo la primera etapa en la vida del cristiano que podíamos llamar apenas de exploración de las riquezas de Cristo. Y yo creo que más de uno de ustedes está en esa etapa, exploración. Entonces, como hay exploración, hay veces, como usted mira la vida de Abraham, del pueblo de Israel, hay veces que había abundancia, otras veces no había abundancia. Entonces está explorando. Yo me acuerdo de una pareja que llegó a la iglesia hace años, por supuesto. Me dijeron, no, es que necesitamos, que esta vida es bonita. Creo que estuvieron aquí unos 3 o 4 cultos, después ya desaparecieron. Y lo que yo supe es que habían dicho, no, desde que llegamos ahí nos fue como a perro en misa. Así que vamos a volver. En cambio, usted ha explorado, hay algunos que les ha ido mal, se han ido de la iglesia, después regresan y están ahí, ¿cierto? Están ahí. Es una primera etapa, una etapa de exploración de las riquezas de Cristo. Así que ese recorrerla a su largo y a su ancho no es una experiencia plena, ni tampoco la experiencia de Abraham solamente. Es la de todos nosotros en este camino de la fe. Porque de los que estamos aquí, todos hemos tenido tiempos buenos y tiempos malos, ¿cierto? Hemos tenido tiempos buenos cuando no, pues que cristianazo nos sentimos, y tiempos malos donde decimos, yo creo que ya no sirvo para esto, prefiero más bien retirarme y volver a rezar rosarios. ¿No? Pues habrá muchos
que hayan hecho eso. Entonces, ese recorrido no es la experiencia plena, es la experiencia de todos nosotros en en el comienzo de nuestra vida de fe. De manera que, siendo la figura de Abraham modelo y ejemplo digno de imitación por todos los que creemos, no lo es en ese otro sentido. Es que es un tipo, ¿sí me entiende? O sea, la vida de Abraham es una vida, Abraham es un testigo, es un testimonio poderoso. De hecho, es el padre de la fe. Pero Dios nos deja la figura de Abraham, ya nos la deja como un tipo de lo que es de lo que debe ser la primera etapa en la vida del creyente, porque dice la palabra que murió sin haber recibido lo prometido. Imagínese eso. Imagínese. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Todo esto que ves, sí, será tuyo de tus descendientes. Y listo. Y listo. Primero que todo, que descendientes naranjas. Porque la mujer era estéril. ¿Ya? ¿Cuántos años tenía Abraham? Tenía como 60, 70 años cuando salió. ¿Ya? Sino que a los 60 y 70 años en esa época era un muchachito. Como ahora, ¿no es cierto? Era un muchachito. Porque cuando él engendró a Isaac, ¿cuántos años tenía? Creo que dice que 100 años, ¿no? Ya no era tan muchachito, pero tampoco era tan viejo. ¿Así era? ¿Y cuántos años tenía Sara? ¿90? Y era una belleza. Y tiene que haber sido una belleza, pues que le llenó el ojo a Faraón. O sea, no era cualquier cosa, nada. Esa era una mujer bien simpática. Bien simpática. Acuérdese de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Murió sin haber recibido lo prometido. ¡Qué tremendo! Dice Hebreos 11:13, dice, conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Pero como nosotros queremos es todo aquí, ¿cierto? Todo aquí. Queremos todo aquí, pero hay cosas que no se van a dar. Hay cosas que vamos a tener que saludarlas de lejos, pero el saludarlas de lejos significa tener la convicción de que ahí están, ¿cierto? Porque yo le digo, salude de lejos, hermano. No, uno dice saluda algo que lo sabe seguro, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La realidad nuestra es, en este sentido, mucho más gloriosa que la del patriarca, porque nuestro llamamiento es más alto y nuestra responsabilidad es mayor. Porque nosotros también tenemos un llamamiento, pero la palabra dice que es el supremo llamamiento. O sea que si usted quiere ponerse a competir con Abraham, no hay competencia, porque usted está más informado, más equipado que Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Miremos a Moisés. Dice Juan en el comienzo de su evangelio, Juan 1:17, léalo y subráyalo. Ya dijimos que Abraham es tipo de la primera etapa del creyente, ¿cierto? La primera etapa del creyente es que viene a los cultos y escucha la palabra, qué bonito, dice, qué bonito, y todo es bonito. Y todo es bonito, ¿no? Qué hermoso. Entonces le dice, hermano, vamos a limpiar las sillas de la iglesia, qué lindo, ¿no? En esa época era así, ¿no? Qué lindo. ¿Quiénes quieren venir a la iglesia? Los primeros son los nuevos. Pónganle cuidado. Cuando dice,
¿Quién puede venir para que vamos a hacer una jornada de limpieza? Los primeros son los nuevos. Ya, esos son los que están aquí. ¿Por qué? Porque hasta despegar los chicles debajo de las sillas, qué lindo. ¿No? Qué lindo. Todo le parece bonito. Pero es la primera etapa. Póngale cuidado. Es la primera etapa del creyente. Pero murió sin haber recibido lo prometido. Luego viene Moisés. ¿Qué dice Juan 1:17? La ley fue dada ¿por medio de quién? De Moisés. Hasta ahí nomás. La ley fue dada por medio de Moisés en una clara, digamos que antítesis con la venida de la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Claro, porque acá estaba la ley, acá está la gracia. Moisés es el salvador de Israel de la esclavitud de Egipto. Oiga, pero no, pues ya soy creyente. Dice usted, ¿no? Ya soy creyente, ya soy creyente. Sí, pero no eres libre. No eres libre. Y ya hemos hablado suficientemente sobre eso. Porque una cosa es decir que eres libre y otra cosa es que vivas como libre. Pero hay quienes siguen viviendo esclavizados de sus complejos, esclavizados de sus rencores, esclavizados de sus resentimientos, esclavizados de sus envidias, esclavizados de muchas cosas y no son libres. ¿Cierto? Moisés es el salvador de Israel de la esclavitud de Egipto y luego es el legislador que ordena ya como legislador la vida social y religiosa del pueblo escogido. Moisés llega a convertirse en la figura principal de la nación de Israel. Es un patriarca poderoso. Sin embargo, ¿cuál es el significado para nosotros? Ya sabemos cuál fue el significado de Abraham, sí. ¿Cuál es el significado de Moisés para nosotros? Cuando revisamos las páginas del Pentateuco, porque son 5 libros, los primeros 5 libros escritos ¿por quién? ¿Quién escribió los primeros libros? ¿Quién? Moisés. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Apocalipsis. Bueno. Y Deuteronomio, ¿no es cierto? Esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Entonces, cuando revisamos las páginas del Pentateuco, de esos 5 libros, vemos a Moisés en el Sinaí entregando al pueblo. ¿Qué entregaba al pueblo? La ley. La ley. O sea que Abraham vivió sin ley. ¿Qué cree usted? Tremendo, ¿no? Abraham vivió sin ley, porque la ley fue entregada a Moisés. Y entrega al pueblo la ley y luego intenta conducirlo a la obediencia de esa ley. Póngale cuidado, porque resulta que hay unos hermanos cristianos que después de, como Abraham, conocer la belleza de tierra prometida, se vuelven legalistas, religiosos, guruchupas, ¿no? Se vuelven así, usted los ve todos serios. Yo no estoy de acuerdo. A los tales ni siquiera saludes. La ley. Sin embargo, muy pronto, ese intento de que el pueblo sea obediente a la ley resulta inútil, porque todo el pueblo que fue receptor de esa ley, dice la palabra que quedó tendido en el desierto. ¿Cierto? ¿Funcionó la ley o no funcionó? Yo pienso que sí. O sea, la ley fue dada ¿por quién? Por Dios.
¿ya? La ley fue dada por Dios y todo lo que viene de Dios es bueno. El problema fue el pueblo, ¿cierto? Eso significa entonces que ninguno de ellos entró en Canaán, excepto dos que fueron Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos se levantan pero con un perfil diferente. Oiga, y esto empezó a golpearme porque la visión, ¿no es cierto? La visión. La visión, dijimos que la visión motiva, ¿no? La visión anima. ¿Tú te puedes acordar cuando Josué y Caleb dieron el informe porque eran parte de los 12 espías? Los 10 otros espías dijeron, no, ¿para qué nos trajeron acá? Nos van a matar, es una tierra buena, pero hay gigantes. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? Si Dios se agrada de nosotros, nos va a entregar esa tierra, ¿cierto? Pero yo les he dicho a ustedes, él no estaba diciendo, pues, si es que Dios se agrada, ellos decían con seguridad, si Dios se agrada de nosotros, porque nos ha mostrado que se agrada de nosotros, entonces nos va a entregar esa tierra. Dios se agrada de ti, hermano. ¿Sí lo crees tú? Sí, hermano, pero es que, no, ¿sí lo crees? Sí, pero es que lo que pasa es que, sí lo crees, hermano, porque estos dos vieron lo mismo que vieron los otros 10. Pero lo diferente fue la actitud de cada uno. Ya te digo, hermano, solamente mira al hermano solitario. Ese es mirar la misma cosa, pero de diferente óptica, con diferente óptica. Hay quienes dicen, ay, es que es mucho. Hay otro que dice, listo, aquí está. Son diferentes ópticas para lo mismo. Acá fueron diferentes ópticas. 10 dijeron que no, que era complicado. 2 dijeron, a esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Por eso le digo que es significativo que ninguno de ellos haya entrado en Canaán. Eso debe ser preocupante para usted, hermano. Porque usted está ahorita en un culto, porque es cómodo, viene, por ejemplo, mire este clima, no está tan caluroso, está sabroso, ¿no es cierto? Se siente bien ahí. Pero qué preocupación, porque solo entraron 2 a Canaán, porque tenían un perfil diferente. Ninguno de los que se comprometió a guardar la ley logró cumplirla, porque hay algunos aún preocupados por guardar la ley. Y yo no le digo que se rebele contra la ley, no. Pero hay algunos que se preocupan más de guardar la ley que vivir la gracia. Entonces, de manera que la justicia que es por la ley no pudo ser alcanzada ni premiada. Había una justicia que era por la ley. ¿Cuándo te hacías beneficiario de esa justicia? Cuando cumplías la ley. ¿Quién pudo alcanzar la justicia por la ley? ¿Quién? Abraham. No, Abraham fue antes. ¿Por qué alcanzó justicia Abraham? Por la fe. En cambio, estos querían alcanzar la justicia por la ley. Y resulta que la justicia que es por la ley no pudo ser alcanzada ni premiada. Y aún Moisés corrió la misma suerte. Mire qué tremendo esto. Hay aquí en la vida de Moisés, al igual que en la vida de Abraham, otro aparente contrasentido. Preste mucha atención, hermano. A mí esto me gustó mucho, ¿ya? Me gustó mucho. Siendo él el legislador, el líder ejemplar, como lo dice Números 12, porque dice Números 12 que Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra, no le fue permitido entrar a Canaán. Y nosotros que somos chispita.
y estamos convencidos que ya estamos del otro lado. Y este, que era el hombre más manso de toda la tierra, no entró. No le fue permitido entrar. Es preocupante, hermano, eso, ¿o no? En buena hora que es un tipo, ¿no es cierto? Es un tipo. Ese tipo, no, es un tipo, es una figura. No vamos a entrar aquí en las razones que se esgrimen en el Pentateuco. Simplemente veamos que era necesario que así fuera por el significado, es lo que le digo, ¿no? Por el significado tipológico de Moisés que Moisés debía tener para nosotros. Porque el Señor estaba mostrando, bueno, Moisés, como quien dice, para que dejen de hablar mal de Moisés, dijo Dios, apareció Moisés al otro lado, ya en Canaán, en el monte de la transfiguración. ¿Cierto? Apareció. O sea que Moisés no entró y aquí viene a picársela. No, él entró. Sino que él dejó esa actitud clara en la palabra como un tipo para que nosotros entendamos qué es lo que pasa. Porque Abraham, tampoco vamos a hablar mal de Abraham. Dice la palabra que Abraham fue el primer creyente. Y Abraham clarito dijo, no, yo voy tras la ciudad que sí tiene cimientos, cuyo arquitecto es Dios. Era un hombre de fe. Sino que todo esto lo deja, son tres tipos. Yo creo que entiendan, ¿no? Porque yo no quiero que vaya después ahí salir a criticar a Abraham o a mi hermano Moisés. No, si yo llegué a saber quién ha sido el tal Moisés. Nada. Por eso le digo que no vamos a entrar a hablar de las razones. Simplemente era necesario que así fuera por el significado tipológico que Moisés habría de tener para nosotros. Escuche bien esto. En el anticipado conocimiento de Dios, en el orden de cómo Dios dispone las circunstancias y de los hombres para que colaboren a su propósito, Moisés debía quedar más allá del Jordán. Lo quiso el Señor así. La ley, o aquel que era su mayor exponente, que era Moisés, escúchelo por favor, hermano, y ojalá lo entienda. Y si tiene preguntas, las apunta y el próximo discipulado las evacuamos. La ley, o aquel que era su mayor exponente, que es Moisés, no podía entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque por la ley nadie podía ser salvo. ¿Sí entiende? Porque Canaán es una alegoría de Cristo. Nadie puede mantenerse en Cristo por la ley. Usted puede tratar de hacer todo y traer las mejores flores y limpiar todos los chicles y todo lo que sea. Gracias. Pero si lo hace por la ley, porque le toca. ¿Cuál es el problema de la ley? La ley nos deja a la puerta, pero no puede entrar. ¿Sí entiende eso? La ley nos deja en la puerta, pero usted por la ley no puede entrar. Dios mío, ojalá estén entendiendo, Señor. ¿Sí está entendiendo usted o no? Por eso le digo, son tipos, ¿no? Tanto Abraham como Moisés como José son tipos. No le estoy diciendo que fue malo, no, son tipos, Dios lo permitió. Porque prácticamente Moisés era el tipo representativo de la ley. Y la ley no puede entrar. Dice Gálatas 3:24. Busque Gálatas 3:24 y lo subraya. ¿Ya lo tiene? Gálatas 3:24. ¿Qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice algunos, acá en la versión dice, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Para qué?
a fin de que seamos justificados. ¿Por qué? Porque la ley no justifica. ¿Qué es lo que justifica? La fe. Y cuando dice que fue nuestro tutor, nuestro ayo, sí entiende a qué se refiere, ¿no? Se refiere, incluso hay una versión antigua que dice, la ley fue nuestro lazarillo. ¿Sí saben lo que era un lazarillo? Un guía que guiaba a ¿quiénes? A los ciegos, ¿sí? A los ciegos. Entonces iba el guía, el cieguito le ponía la mano en el hombro. Entonces, esa es la ley. ¿Sí entiende? La ley te lleva ¿a quién? ¿Para qué te lleva Cristo? Para que seas justificado por la fe. Por eso por la ley no puedes entrar. Porque si pudieras entrar a Canaán por la ley, significaría que por la ley podrías ser tú justificado. Pero la ley no justifica a nadie, sino más bien condena. ¿Ya está entendiendo eso? Oiga, y nosotros ya viejotes y tenemos que volver a que nos enseñen esto, ¿no es cierto? Esto ya debería ser conocido y manejado totalmente. O sea que yo, ¿dónde estaré? ¿Dónde, no? ¿Será que con Moisés? ¿Será que con Abraham? ¿O con Taré? Capaz que estoy con Caín. ¿No? Hay que mirar. Porque la vida cristiana no son ritos. La vida cristiana no son costumbres, no son reglas. La vida cristiana es vida, ¿cierto? La ley nos deja en el monte Nebo, pero no puede llevarnos más allá. Ahí estaba Moisés mirando la tierra prometida. Hermosa, Señor, déjame entrar. No. No, entonces uno podría decir es que lo que hizo fue malísimo. No, estaba Dios dejando un tipo ahí en Moisés, diciendo, la ley no puede entrar. ¿Sí entienden, no es cierto? Y Moisés era en ese momento el representativo de la ley. ¿A quién le dio Dios la ley? O si quiere, Dios dio la ley por medio de Moisés. La ley nos deja ahí en el monte Nebo, porque la ley te deja ver lo hermoso que es Cristo. Pero hay algunos legalistas que no entran, porque por la ley no entras. ¿Sí entiendes? No, es que yo no hago lo que ese hace, pero haces cosas peores que señalar a tu hermano. Y por eso no entras. No, pero es que ¿cómo? O sea, que hay que alcahuetearle. No, Señor. Deja eso en manos de Dios, que es el que justifica. ¿Cierto? No te conviertas tú en una herramienta del diablo al convertirte tú en un ministro de la ley. Porque la ley no entra, hermano. ¿Sí entiende eso? La ley no entra. Del Jordán hacia adentro todo nos debía hablar de Cristo, claro. Porque del Jordán hacia allá todo fue diferente. Estaba Josué, estaba la circuncisión, la Pascua, los primeros frutos, hasta ese varón con la espada desenvainada, todo. Ya nos habla de Cristo. Pero muchos quieren seguir su vida cristiana, pero en legalidad. En legalidad. Y se convierten como los fariseos, totalmente legalistas, acusando a los demás. ¿Ya? Acusando a los demás. ¿Y qué les decía? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes son hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ve la belleza. Porque ahora veo esos ataúdes, qué bonitos que hay, ¿no es cierto? Que le dan hasta ganas de morirse a uno. ¿No? Esos ataúdes, qué bonitos, pero si a la final, ¿qué es lo que hay dentro de un ataúd? Podredumbre. Podredumbre, eso es lo que hay. En muchos.
solamente apariencia. Así tiene sentido a mí me parece tremenda esa escena final en la vida de Moisés cuando sube al monte Nebo. Creo que para entenderla adecuadamente, vamos a mirarla a través de lo que estamos diciendo. Vamos a leerla juntos. Si quiere, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 34. A ver, sí. Deuteronomio 36. Sí, ¿no? Deuteronomio 34. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: Entonces subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, en la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar grande, el Negueb y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Jehová le dijo: Esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tus descendientes la daré. Yo te he permitido que la mires con tus ojos, pero tú no cruzarás allá. Eso es lo que va a pasar, o pasa con algunos que llegan a la vida cristiana y se involucran en la vida cristiana y miran las cosas bonitas y tienen experiencias, porque tenían una experiencia especial. Esa es la tierra, pero tú no vas a entrar. ¿Por qué? Ahora ya sabe. Mire aquí a Moisés, el príncipe de Egipto, criado como hijo de la hija de Faraón en el palacio real, el que había despreciado todo lo que Egipto le ofrecía por seguir a Cristo. Este es el que trajo a Israel por 40 años, soportando a ese pueblo, sus rebeliones, sus niñerías, sus incredulidades. ¿Cuántas jornadas ingratas había vivido Moisés? Posiblemente este día Moisés lloró. Yo me imagino que lloró. Yo por lo menos hubiera llorado. Después de soportar 40 años a ese pueblo y llegar hasta ahí. Venga, Moisés, venga acá. ¿Sí ve? Esa es la tierra. Qué belleza, Señor. Me imagino cuando yo esté ahí. No, tú no vas a entrar. ¿Cómo? No vas a entrar. Yo hubiera llorado. ¿Usted? No, lo he dicho. ¿Qué te pasa? ¿Ah? No. Yo hubiera llorado. Yo creo que él lloró. Porque había sido el sueño de su vida entrar a Canaán. Había soñado con recorrer las praderas, sentarse ahí bajo la sombra de las palmeras datileras, de los tamariscos, subir a los montes más altos. Más de una vez rogó al Señor que le permitiese entrar, pero no le fue permitido. No le fue permitido. Escuche bien, ¿y por qué? Dios estaba dejando una enseñanza aquí. ¿Cuál era la enseñanza? Que la ley no entra. Oiga bien, la ley no entra. Pero la ley, ¿hasta dónde lo llevó la ley? A la entrada. Pero la ley no entra. Porque la ley no justifica. Usted pórtese, mire, pase toda su vida de aquí en adelante latigándose, ¿no? Latigándose y, mejor dicho, completamente entregado así. Hasta el último de sus días, y ese día le pisaron un callo. Este hijo de madre pecó. Y por ese pecadito, al final de los finales, se condena. ¿Cómo así? Así es. Tú puedes haber cumplido el 99% de la ley, pero por ese 1% no entras. Por eso la ley no salvaba a nadie. Porque usted puede sentirse mejor que yo, pero en algún momento va a ser peor. ¿Cierto? Pero en el momento en que se siente mejor que yo, juzga. Hasta en el momento en que es juzgado. ¿Por qué? Porque él dice: ¿por qué juzgas? Oh, Señor, mira lo que hizo. ¿Y si yo lo perdoné?
Pero es que yo no entiendo, hasta ahí yo no entiendo, dice, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo. Si dice clarito que la paga del pecado es muerte, y pecó, y ahora viene y dices que no, él sí pecó. Y entonces, que muera, ya murió. ¿Cómo así? En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica, por la fe. ¿Sí se da cuenta? Pero en cambio están los legalistas boleando dedos, ¿no? A todo lado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Con la vara con que mides, serás medido. Si juzgas con misericordia, serás juzgado con misericordia. Pero si juzgas sin misericordia vas a ser juzgado. Entonces, como yo no quiero estar en ese trote, ¿qué es lo que hago? No juzgo. ¿Cierto? No juzgo. Porque hay algunos que dicen, no, pues, ¿qué es lo que pasa? Que Dios debería tumbarlo. Entonces Dios dice, si yo quiero mantenerlo en pie, ¿a ti qué? No, pero si yo quiero mantenerlo en pie, ¿a ti qué te importa? Porque la diferencia entre el uno y el otro, ¿cuál es? La fe. Porque el otro se apoya en la ley, pero el otro se apoya en la gracia. ¿Sí entiende? Por eso cuando le dijo Dios a David, ¿qué prefieres? ¿Que el pueblo te juzgue o te juzgo yo? Tú, Señor. Porque el pueblo, ¿qué era lo que hacía? Aplicaba la ley. Pero Dios, ¿qué aplicaba? Amén. ¿Ahora sí están entendiendo? Qué bueno. Moisés fue fiel a Dios, pero Dios en sus altos designios decidió que él debía quedar fuera para ilustrar una de las verdades más importantes del Evangelio. ¿Cuál? El valor instrumental de la ley. El valor instrumental, porque la ley fue un instrumento. ¿Para qué? ¿Para qué fue instrumento la ley? Acabamos de decirlo. Para llevarnos. ¿Se acuerda que dijo que la ley nos lleva a dónde? A la puerta. ¿Cierto? ¿Qué es lo que demuestra la ley? Que yo soy impotente para cumplirla. No puedo. Porque de pronto esto lo puedo hacer bien, pero esto lo hago mal. Y me cae la ley por acá. Pero de pronto esto lo hago bien por acá, pero hago eso mal por allá. Y la ley me condena. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? No. Lo dijo Pablo, es que Pablo lo dijo clarito. Hay una ley en mis miembros que yo queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Yo quiero hacer lo bueno. Ese decía que la ley, ¿de qué era? La ley, me olvidó. Pero le dijo, le doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo es la ley del Espíritu de vida. Porque Dios dice, sí, yo sé que hay una ley poderosa en tus miembros. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero como tienes fe, tus pecados son perdonados. ¿Sí entiende? Mira, ¿cuántas veces nosotros hemos castigado a nuestros hijos porque no hagan algo? Y los castigamos y después vuelven a hacerlo. Y los volvemos a castigar y vuelven a hacerlo. ¿Y qué? ¿Los dejamos de amar? No los dejamos de amar. ¿Cierto? Pero por supuesto tiene que aprender. Porque la justificación debe llevar a la transformación. Porque tu vida ya no puede volver a ser la misma. Amén, hermanos. Está calentando, ¿no? Sabroso. Pero no están dormidos. Parece que durmieron bien ayer. Entonces, mira lo que dice. Les decía que Dios decidió que
Moisés no entre para ilustrar una de las verdades más importantes del Evangelio, cuál es el valor instrumental de la ley. Hebreos 3:5, ahí va a entenderlo. Léalo, subráyelo para que usted entienda esta parte. Hebreos 3:5 dice, ¿sí lo tiene? Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Pero ¿cómo fue fiel? Como siervo, dice, ¿no? Para dar testimonio de lo que había de decir después. ¿Sí la tiene o no? Pero aquí hay algo interesante, voy a ver si lo ubico. Hebreos 3. Hebreos 3:5 le dije, ¿no? Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como hijo. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Moisés fue fiel como siervo. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que hace el siervo? Hace lo que le mandan a hacer. ¿Correcto? Ley. Pero, versículo 6, ¿qué dice? En cambio, Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Entonces aquí, el hijo, como hijo, hace las cosas también, pero ya no las hace como siervo, las hace como hijo, las hace por amor. Mire la diferencia. Aquí dice, en cambio Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros. Si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. ¿Qué es lo que se iba a decir después? Que la ley no nos justifica, que es incompatible con la fe y con la gracia y que no puede llevarnos a la plenitud de Cristo. Por eso le tocó quedarse, para dejar en la vida de Abraham la enseñanza para nosotros. ¿Que qué? Que la ley nunca va a poder llevarnos a la plenitud de Cristo. Por eso yo le digo, hermano, no sea religioso, no sea religioso. A mí me encanta que usted venga aquí, me encanta, ¿ah? Pero usted cada vez que venga aquí, no venga como religioso, no venga porque es que tengo que ir, porque yo soy cristiano, tengo que ir. No, usted viene aquí porque quiere venir, porque siente la necesidad de venir, porque siente el deseo de venir. Ame a sus hermanos, ¿por qué? Porque son sus hermanos, no porque toca amarlos, ¿no? Son sus hermanos, son su sangre, en la sangre de Cristo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted puede llegar y montarla aquí de cara de crimen. Todo bravo, ¿no? Así. Uy, con el hermano es difícil, no, es complicado, es un santo. No, no, esto no funciona así. La ley no nos justifica. Usted trate de portarse bien, que nadie tenga absolutamente nada que decir de usted. Ojalá, qué bueno. Ojalá que bueno, pero en algún momento va a pelar el cobre. En algún momento, por alguna circunstancia, va a pelar el cobre. ¿Y entonces qué? Por eso, la ley no nos justifica. La ley es incompatible con la fe y con la gracia y no puede llevarnos a la plenitud de Cristo. Así, Moisés vio a Cristo desde lejos, pero esto es tremendo, mira. Moisés vio a Cristo desde lejos, pero no tuvo ni siquiera la dicha que tuvo Abraham de explorarlo. Porque hasta eso pierden los que son tipo Moisés. Porque por lo menos los nuevos, que es
Porque Abraham es el tipo de los nuevos creyentes. Ellos vienen y se gozan, ¿no? Se ríen, abrazan a los hermanos, le sonríen a los hermanos y participan con los hermanos y la pasan bien. En cambio, los tipos Moisés ya empiezan a juzgar todo. Venga, hermano, haga acá. No, hermano. Prefiero mantenerme puro, hermano. ¿Sí? Y entonces juzgan, no, que yo no hago esto, yo no hago aquello. Por lo menos los nuevos, los tipo Abraham, disfrutan de los momentos y mire los que se quedan aquí al final. Son los nuevos con los bien viejos. Se quedan aquí, ¿no? Y ahí estamos y ya toca decir, ya se va. Porque ellos disfrutan estar aquí. En cambio los otros, ya recibí, me voy. ¿Tipo qué? Moisés. Por eso le digo que Moisés vio a Cristo desde lejos, pero no tuvo la dicha que tuvo Abraham de explorarla, porque Abraham por lo menos dice que exploró la tierra. Qué bonito. Exploraba, decía esto. Es tuyo, mijo. Mira, Señor, esta cascada, qué hermosa. Es tuya, mijo. Esos árboles que son tuyos. ¿Sí? A pesar de que, como le digo, a Mamre le tuvo que pagar alquiler. Pero él sabía que era de él. No tuvo esa dicha. Abraham la tuvo, Moisés no. La causa dice que en un arrebato de ira Moisés ofendió al Señor, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Que en un arrebato de ira Moisés ofendió al Señor. Pero la ira de Moisés no es solo suya, ¿no? Ese Moisés no. La ira de Moisés no es solo suya. Es la ira, escúchelo bien. Yo le agradecí al Señor aprender esto. Es la ira que produce la ley en quienes están bajo la ley. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como tú no eres como yo soy, entonces me sacas la piedra. No puedo tener comunión contigo. Porque no soy. Tú no eres como yo soy. Es que yo no hago esto, tú sí lo haces. Y por eso me caes gordo. Esa es la ira. Esa es la ira, escuche bien, la ira que produce la ley en quienes están bajo el dominio de la ley. Si quiere, lea Romanos 4:15. Lea Romanos 4:15, ahí un momentico. ¿Qué dice? Porque la ley produce. Se da cuenta, ¿no? ¿Qué produce la ley? Ira. Pero donde no hay ley, ¿qué dice? Tampoco hay transgresión. ¿Qué produce la ley? Ahora pregúntese usted, ¿por qué usted está enemistado con su hermano o con su hermana? Mi señor legalista, mi señor Moisés, con el respeto, ¿no?, de nuestro hermano Moisés, pero es que lo dejó como un tipo, el Señor. ¿Por qué? El hombre más manso que pisaba la tierra, de pronto se vio envuelto en un torbellino de ira. Así es la ley, así es la ley. Y era el hombre más manso, imagínense, y se salió del caspero. Y era el hombre más manso. ¿Por qué? Porque Moisés es la ley. Entonces tú trata de ser religioso y trata de comportarte así y todo. En algún momento se te va a salir el indio. En algún momento. En algún momento. Y nadie por las obras de la ley podrá jamás conocer de verdad a Cristo. Nadie. Eso sí, olvídese, hermano. Usted puede ser aquí santo y puede venir y sí, mirar a todos. No te juntes conmigo porque de pronto mi presencia te fulmina. No. Puedes tú pensar de esa manera, pero podrás mirarlo desde lejos, podrás llorar deseando alimentarse de sus frutos nobles,
beber de esos arroyos cristalinos, pero no lo vas a tener. Vas a llegar a este lugar y por eso, por esa legalidad tan absurda que tú tienes, no disfrutas de un culto. Mire cómo vino esa hermana. Ese pantalón se lo puso con mantequilla. ¿Ah? No, terrible. Hermano, ¿qué estás mirando? No, esa hermana. Pues deja de mirarla, hombre. Deja de mirarla. Legalismo. Legalismo. Y sin embargo los otros hermanos están acá disfrutando del Señor y el otro está mirando acá. Moisés murió sin haber palpado jamás la textura de la tierra, sin haberse comido una uva de Canaán. Qué horrible eso, ¿va? Un hombre que está bajo la ley nunca podrá gustar los dulzores de Cristo, de su hermosura, de su ternura, de su paciencia, de su bondad. Porque si lo hubiese podido disfrutar, tendría un corazón que perdona, tendría un corazón que ama, tendría un corazón que da. Amén. Y vaya mirando en qué punto está usted. No, yo sí amo al Señor, pero sí soy un poco tacañito. Ah, mi querido Moisés. Toca decirle, ¿no? Mi querido Moisés, porque no vas a disfrutar Canaán, que en este caso, en tipología, Canaán es tipo de Cristo. La tierra que fluye leche y miel, Cristo. Cristo. No vas a poder disfrutarlo. Siempre vas a vivir con rencores, con resentimientos, amargado, te vas a envejecer, te va a salir arruga sobre arruga. Ya, vas a estar siempre con problemas y no entiendes por qué. Porque aún vives bajo la ley y bajo la ley no vas a poder nunca ser justificado. No, pero es que mire, es que lo que hicieron cuando le llevaron a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley dice, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Pues el que esté libre de culpa, pues. Y ahí hubo un poderoso mover del Espíritu. Porque todos dijeron, no, pues, no, y hasta yo mismo estuve con esta. Porque como que era, puede ser que sea prosti, ¿no? Puede que haya sido prosti, puede ser. No, si yo la otra vez, no. Entonces empezaron ahí. Es exactamente por eso. Ni yo te condeno, le dijo. Vete. ¿Sí está entendiendo? Qué bueno. Moisés no pudo gustar a Cristo, ni podía introducir al pueblo en la buena tierra, por eso Dios tuvo que esperar a que Moisés muriera antes de ordenar a Josué que entrara en Canaán. He ahí la cuestión. ¿Qué tuvo que esperar el Señor? ¿Que muriera quién? O sea, que muriera la ley. Para que el pueblo pueda entrar. En el Nuevo Testamento, la experiencia frustrante de Moisés en el monte Nebo, como se hace eco con el fracaso del cristiano en Romanos 7. Si usted empieza en su casa a leer Romanos, hermano. Si quiere, lea el conflicto, ¿no? En Romanos 7, por ejemplo, Romanos 7:7, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado tomando ocasión, ese es el problema. ¿La ley era buena o mala? La ley era buena.
Porque la ley nos llevó a ver qué era lo que había que hacer y qué era lo que no había que hacer. Pero ¿quién tomó ocasión de la ley? El pecado. Por eso lo dice aquí claro. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, ¿qué pasa con el pecado? Ahí lo dice, léalo. Sin la ley el pecado está muerto. Por eso no hay condenación para quienes. Para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Lea. Si quiere, para igualarnos, vamos a leerlo juntos. Desde hoy empieza usted a leer Romanos, desde el capítulo 1, a la velocidad que usted, no vaya a ser a la velocidad del burro, ¿no? Vaya leyéndolo, conforme vaya. Y los discipulados de los lunes hablamos de algunas cosas. Es hermoso. Romanos 7, ahí vemos cómo el pecado está asociado íntimamente con la presencia de la ley. Porque sin la ley el pecado está muerto, dice. Por tanto, es preciso solucionar el asunto de la ley. Hay necesidad de solucionar ese problemita. ¿Cuál es la manera en que Dios nos libra de ella? ¿Cómo? Haga de cuenta, mire. Aquí está usted. Aquí está la ley. Acá está el pecado. Aquí está usted. ¿Cómo nos libra Dios de la ley? Ya. Cualquiera dirá, quitando la ley. No. No la quita de en medio. Si no sabe lo que hace, nos quita a nosotros de en medio. Porque la ley la dio Él y la ley es perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos quita a nosotros. Esa es misericordia de Dios. Nos quita a nosotros nos quita de ahí de en medio. Mire, la muerte de Moisés del Antiguo Testamento es aquí la muerte del creyente. Póngale cuidado a esto. Las sombras del Antiguo Testamento no permitían ver bien la verdad, pero aquí esa verdad luce con todo su esplendor. Es verdad, uno de los dos cónyuges tenía que morir para que el otro quedara libre, ¿no? Pero ese cónyuge no fue Moisés, sino el creyente. Usted es el que tiene que morir. Soy yo el que tengo que morir. Por eso le digo, no quita la ley, sino nos quita a nosotros. ¿Y nos quita a nosotros a través de qué? De la muerte. ¿Cómo así? Escuche. Lea Romanos capítulo 7, versículo 4. No, léalo desde el versículo 3. Dice, por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. O sea, para ser libre de la ley, ¿qué tenía que haber? Muerte, ¿no es cierto? Versículo 4, ¿qué dice? De manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley. ¿Por medio de qué? Por medio del cuerpo de Cristo. Mire cómo Él nos quita, porque Él no quita la ley, sino nos quita a nosotros. ¿Morimos nosotros? Sí, pero en el cuerpo de Cristo. ¿Sí puede entender eso? Si quieren, leámoslo completo. De manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hablar de ese último pedazo nos mete en otro lío. Porque ya la ley no nos toca. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Pero en el cuerpo de Cristo.
Entonces, solucionado el problema de la ley, el creyente está en condiciones de acceder a la realidad gloriosa de Romanos 8. Por eso es una belleza este Romanos. Vaya a Romanos 8. Hay algunas Biblias que tienen título, ¿no? ¿Cómo dice? Viviendo en el Espíritu. Acá en esta Biblia dice, victoriosos en el Espíritu. Nos habla ya de la experiencia de vivir en Cristo en su plenitud. Bueno, entonces mi hermano legalista, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Morir en Cristo. ¿Cierto? Porque así como Él murió, resucitó. Y si resucita, ¿resucita qué? Acá dice victorioso y empieza. Ahora pues, dice versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que usted va a leer. Pero empiece desde Romanos 1, por supuesto, ¿no? Empiece a leer. Hasta que llegue a Romanos 12, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿A qué se refiere? A todo lo que el apóstol Pablo había hablado desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Todo esto. Os ruego por la misericordia, que presentéis vuestros cuerpos, dice. Solucionado el problema de la ley, el creyente está en condiciones de acceder a esa realidad gloriosa de Romanos 8, y en realidad Romanos 8 es la experiencia de vivir a Cristo en plenitud, y yo quiero vivir a Cristo en plenitud. Y lo voy a dejar aquí. El día viernes, como ya acabamos el tema de la visión, terminamos este tema. ¿Qué es lo que nos falta? Josué. Y Josué es la realización del sueño. Amén. La visión, el propósito de Dios. Claro, ahora yo entiendo por qué hay algunos que dicen, visión, ¿cómo hago? Porque están a lo Abraham, otros están a lo Moisés, pero para ir en pos de la visión tengo que estar a lo Josué. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿En qué lugar piensa usted que está? Mientras no vaya a salir con que a lo faraón, a lo faraón, a lo Caín, a lo Abraham, a lo Moisés. Vamos a pedirle perdón a Dios. Amén. Si usted quiere, viene. El pasar adelante no es un rito, ¿no? Yo siempre he pensado, el pasar adelante, el que usted pase adelante es un acto de fe también. Porque a veces la palabra se ha puesto tan complicada que a veces pasar adelante significa reconocer lo que la palabra expuso, y hay algunos que dicen, ¡ay, qué dirán!
¿Qué dirán ahora que paso por esto? Han de decir que yo soy a lo Moisés, ¿no es cierto? Pero tú eres un hijo de Dios. El hijo es hijo. Y cuando tú escuchas esta palabra, es como cuando el pródigo estaba en la posilga y volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de todo y yo aquí estoy pasando necesidad. Amén. Entonces tuvo una visión, hubo un propósito, dijo: me levantaré, y es lo que estás haciendo tú. Cuando tú vienes acá adelante, no te quedas ahí tendido en la posilga, sino que te levantas. No me importa que la gente me juzgue, el problema es de la gente, el problema no es mío. Porque tú lo que quieres es llegar a la casa de tu Padre. Porque todo lo que te hace falta está ahí. Todo lo que te hace falta está ahí. Todo lo que tú necesitas está ahí. Todo, hermano, todo es todo. Pero ¿sabes lo que tú necesitas? Vivir a plenitud a Cristo. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas una religión. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Es lo que necesitas. Y no te importe que digan lo que digan, que hagan lo que hagan. Los ojos de Dios están sobre ti. Y te está diciendo: te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Pero Señor, es que mira, te amo, dice Dios. Yo te amo. Yo te escogí antes de la fundación del mundo. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya eras mío. Yo te hice con mis dedos, dice Dios. Yo conozco cada parte de ti. Yo conozco cada rincón de tu corazón. Yo conozco cada rincón de tu alma. Conozco tus pensamientos. Sé de tus rencores, de tus resentimientos, de tus odios. Pero estar en la posilga le sirvió a ese pródigo para reconocer verdaderamente su situación y recordar que cuando vivía en la casa del Padre tenía todo lo que quería. Por eso esos momentos difíciles, esos momentos duros, lo que hacen es llevarnos a Él. Por eso no hay despropósito en Dios. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus ojos al cielo con toda libertad y dile: gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Tú tienes control de todo. Tú tienes control absolutamente de todo. Conoces mis necesidades aún antes de que lleguen a mi vida. Y si llegan a mi vida es porque quieres enseñarme grandes cosas también. Me has enseñado lo que significa vivir el cielo aquí en la tierra. Y he visto la grandeza de tu poder, pero no la he experimentado en mi vida. Porque me he convertido en un religioso. He seguido aquí por pura religiosidad, por pura tradición, por pura costumbre, pero ya no más. Te amo, Señor. Dilo. Te amo, Señor. Y dile: te amo, Padre. Te amo, Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre.
desde la eternidad. Tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, desde la eternidad. Aunque Abraham no me conozca, ni Israel me reconozca, yo sé que tú, Elohim, eres mi Padre. Aunque Abraham no me conozca, ni Israel me reconozca, yo sé que tú, Adonai, eres mi Padre. Eso es. Él es tu padre. No eres huérfano, menos un bastardo, tú eres un hijo. Tú eres un hijo. Tú eres un hijo. No te sientas solo, no te sientas desamparado. Él está contigo, siempre ha estado contigo, por eso estás aquí. Pero quizá no has vivido la vida que Él quiere que vivas porque has vivido explorando la vida cristiana, no te has preocupado de profundizar. O quizá te has dedicado a vivir tu vida cristiana, pero religiosamente, bajo ley, y te has perdido disfrutar del amor de Cristo. Pero ya no más. Ya no más. Y Él está aquí, déjate ministrar por Él. Disfruta de su amor, disfruta de su presencia en este momento especial. Porque este mensaje era para ti. Lo dice el Señor, si aún la mujer se olvidare del fruto de su vientre, yo no me olvidaré de ti. Si aún tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recibiré. Ese es el papá que tenemos. Siente su presencia. Siente su presencia. Al entrar en tu presencia, Mi alma se goza tanto en ti, pues encuentro comunión perfecta y amistad que proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Dile, si eres todo para mí y por el resto de mi vida
Señor, siempre será. Dile, al entrar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti, pues encuentro comunión perfecta y amistad que proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Si eres todo para mí. Dile, y por el resto de mi vida, Señor, siempre serás tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. Tú el primero, el más especial, el heredero de todo mi amor. Bendito y alabado seas, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestras almas. Gracias, amado Cristo, porque tú llevaste toda nuestra maldición. Tú pagaste por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Gracias, Padre, porque todo esto fue tu plan de amor. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin tu misericordia, Señor? Te alabamos y te bendecimos. Eres el único y soberano Dios. Y gracias por hablarnos a tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gloria manifestada en este lugar. Y gracias, Dios, por tu bendita gracia. Bendito seas, y para ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una ofrenda de palmas al que vive por los siglos de los siglos. No se vaya sin darle un abrazo al hermano, ¿no?
fuertes aplausos para nuestro Dios. Que sea fuerte, hermano, los que quieren andar con Cristo. Dele fuertes aplausos al Señor.